Buenos días, estimados y estimadas. Mi nombre es Raúl Vergaray y me es grato poder darles la bienvenida a nombre de News 360 a esta ponencia magistral de gran relevancia para el derecho penal. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con el doctor Bernardo Fijo Sánchez, catedrático de Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con diversas publicaciones, libros e investigaciones de amplio reconocimiento en la comunidad jurídica. El día de hoy, el tema a abordar será la teoría cognitiva del dolo, ponencia que lleva el título de la prescindencia del elemento volitivo para la diferenciación de la conducta dolosa e imprudente. Estamos muy agradecidos por su asistencia el día de hoy y esperamos tengan una grata estadía. No se olviden de poner sus preguntas que se van a resolver luego de la ponencia del doctor Feijó. Entonces, pasaría a explicar la dinámica. Bueno, el doctor va a exponer 30 minutos acerca de esta teoría y luego se pasaría al bloque de las preguntas. Con todo ello, agradecerle una vez más al doctor Feijó por aceptar esta invitación para con este proyecto de difusión jurídica penal y darle el pase. Muy bien, muchas gracias Raúl. Buenas tardes desde España, que aquí son las 5 de la tarde. Buenos días en Perú, que son las 10 de la mañana. Lo primero, antes de empezar, daré las gracias a esta invitación de Ius et Veritas y personificarla en Raúl Sebastián Vergaray, que es el que ha estado gestionando estos días la invitación. Me hubiera gustado más el formato que se me había propuesto inicialmente, de una especie de debate alrededor de la idea de si se puede prescindir del elemento volitivo en el dolo para determinar el dolo de la imprudencia. Lamentablemente el profesor Lombana, por razones personales, no puede estar. Con lo cual, la idea en la que hemos quedado es que yo haga una exposición de una media hora defendiendo la posición que habría defendido en ese debate, es decir, una teoría cognitiva del dolo entendida como que el elemento decisivo para delimitar el dolo de la imprudencia sería el elemento intelectual, aquello que conoce, frente al tradicional elemento volitivo, con lo cual básicamente mi exposición se basará en la defensa de una teoría cognitiva del dolo, que es la que vengo manteniendo aproximadamente desde hace 25 años. Bien, entrando ya en materia sobre esta teoría cognitiva o por qué tendríamos que prescindir del elemento volitivo como un elemento relevante para distinguir el dolo de la imprudencia, habría que partir de dos ideas esenciales, dos ideas, dos principios en los que yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Mantengamos una concepción del dolo u otra. De partida, cuando hablamos del dolo, hay una serie de principios de amplio acuerdo. Uno es la idea de que no hay pena sin dolo o imprudencia. Es decir, para que la imposición de la pena a una persona sea legítima, tiene que existir dolo o al menos el sujeto se tiene que haber comportado de forma imprudente, es decir, infringiendo su deber de cuidado. Esto sería una primera idea básica. La segunda sería que lo que llamamos dolo, por no entrar todavía en el debate de exactamente cómo configuramos ese dolo, es la modalidad más grave de injusto. Es decir, es el hecho más grave y es más grave que la imprudencia. Es decir, exigimos dolo e imprudencia para castigar, pero entendemos que no es igual que los delitos se cometan por dolo a que se cometan por imprudencia. Castigamos más aquellos supuestos que definimos como realización dolosa del hecho. ¿Por qué más grave? Pues es más grave básicamente por dos razones. Una, porque en nuestros códigos penales, pasa en el Código Penal peruano, pasa en el Código Penal español, pasa en el Código Penal alemán, pasa en todos los códigos penales de nuestro entorno jurídico y cultural, castigamos más el mismo hecho cuando se comete con dolo que cuando se comete por imprudencia. Castigamos más un homicidio doloso que un homicidio imprudente. Pero no solo por eso es más grave son más graves los supuestos de dolo, sino también otro elemento importante es que el dolo lo castigamos siempre, es decir,
todos los delitos exigirían dolo para ser castigados, y la imprudencia la castigamos de forma excepcional solo en algunos supuestos. De tal manera que en muchos casos el dolo no solo determina que castiguemos más o menos, sino que la existencia de dolo determina que castiguemos. Si no existe dolo, no podemos castigar. En un delito de tráfico de drogas, en un delito de robo, en un delito de estafa, si la conducta no es cometida de forma dolosa, por muy imprudente que sea, por muy negligente que sea, por muy temeraria, no la podemos castigar. De esta idea tenemos que sacar la conclusión, por tanto, de que el dolo es la modalidad más grave porque se castiga más y se castiga siempre, a diferencia de lo que sucede con los supuestos que definimos como imprudencia, que estarían caracterizados por la infracción del deber de cuidado. A partir de esto, bueno, tenemos que construir una teoría del dolo que sea compatible con esta idea de partida. ¿Por qué razón algo lo castigamos más y lo castigamos siempre, a diferencia de lo que sucede en los casos de imprudencia? La solución tradicional, en cuanto aterrizando ya en el objeto del debate, teoría cognitiva, sobre si podemos prescindir de un elemento volitivo, la solución tradicional ha sido definir el dolo como conocer y querer los elementos del tipo. Esta ha sido la definición tradicional del dolo, que viene del siglo XIX y que sigue apareciendo en muchos manuales. El sujeto tiene que saber que realiza el tipo y no basta con que lo sepa, sino que además de alguna manera tiene que quererlo. Es cierto que ese elemento volitivo a lo largo del tiempo, digamos que se ha ido difuminando y ya no se exige un querer en sentido fuerte, sino que se habla de contar con, aceptar, asumir, es decir, se ha ido relativizando ese elemento volitivo, pero esa era la definición tradicional. De esta manera, en muchos manuales se puede encontrar la idea de que el dolo tendría un elemento intelectual y además tendría un elemento volitivo. Y esto afectaría a todas las modalidades de dolo: dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado, dolo eventual. Desde los años 80, 90, hay una corriente doctrinal que ha ido ganando adeptos a medida que ha ido avanzando el tiempo, y es mantener una teoría cognitiva en la que se renunciara al elemento volitivo como un criterio decisivo. Es decir, que para decidir si algo es doloso, por tanto se merece más pena, o es imprudente, se merece menos pena, lo relevante no era lo que el sujeto quisiera en sus múltiples variantes, aceptara, asumiera, contara con, sino que lo relevante es lo que el sujeto se representara. Este es el punto de partida esencial de una teoría cognitiva, aunque más bien tendríamos que hablar de teorías cognitivas, como diré posteriormente. Es decir, hay diversas teorías que desde diversos fundamentos, diversas perspectivas, entienden que lo decisivo es el elemento intelectual, el elemento cognitivo, pero esto sería, digamos que, aunque es una posición que se ha mantenido tradicionalmente, ha irrumpido con especial fuerza a partir de los años 80-90. Por mencionar una obra de referencia en los años 80 en esta línea está la monografía de Wolfgang Fries, Forza zum Risiko, es decir, dolo y riesgo. Supuso en su día una monografía que claramente encauzó a la doctrina en este sentido. Tanto es así que, por mencionar un ejemplo, en España el Tribunal Supremo español prácticamente ha renunciado a una teoría volitiva y entienden que la doctrina dominante sería más bien una teoría cognitiva, aunque a veces hay alguna sentencia que intenta mantener una teoría ecléctica, pero digamos que el Tribunal Supremo español ha abrazado las ventajas de defender una teoría cognitiva. De acuerdo con la teoría cognitiva, y ya avanzando en el siguiente paso de mi exposición, el dolo ya no sería conocer y querer los elementos del tipo, sino decidir realizar un hecho conociendo los elementos del tipo. Es decir, no hace falta que el sujeto, más allá del elemento intelectual, quiera que se realice el hecho penal o quiera que se produzca el resultado, sino que basta con que se adopte la decisión de ejecutar el hecho con conocimiento del mismo, es decir, sin que el sujeto actúe
con ningún tipo de error. Cuando hablo de decisión de ejecutar, sería tanto casos activos como omisivos. Es decir, el sujeto, a pesar de que sabe que va a crear un riesgo para la vida de otra persona, decide seguir adelante, o un garante, un caso de omisión, a pesar de que se da la situación de riesgo, decide no cumplir con el mandato. De tal manera que en el marco de las teorías cognitivas, el dolo estaría definido por una decisión de realizar el hecho, a pesar de disponer del conocimiento de todas esas circunstancias que convierten el hecho en hecho típico. Es decir, el sujeto toma la decisión de realizar una acción o de realizar una omisión, a pesar de que se representa todos los elementos que definen ese hecho como un tipo penal. Por ejemplo, si un tipo penal prohíbe mantener relaciones sexuales con un menor o con una menor de 13 años, si el sujeto, sabiendo que está en un contexto sexual y que la otra parte tiene menos de 13 años, decide seguir adelante en ese contacto sexual, eso sería suficiente para el dolo, sin necesidad de que el sujeto tuviera que querer algo adicionalmente o tuviera que aceptar que está atentando contra la libertad sexual de ese menor. De esta manera, el dolo quedaría definido como sujetos en los que, como supuestos, perdón, en los que el sujeto, con conocimiento de su decisión, abarcando intelectualmente lo que va a realizar, se decide por esa decisión, por ese hecho que es jurídico-penalmente relevante. Si hablamos en concreto del dolo eventual, que es donde se nos plantean las diferencias entre la modalidad dolosa y la modalidad imprudente, la característica del dolo eventual frente a los supuestos de dolo directo sería que son casos en los que el autor actúa con un conocimiento dudoso o no seguro. Es decir, el sujeto actúa con incertidumbre, con dudas, no sabe seguro lo que va a suceder, no sabe si va a ser A o va a ser B, no sabe si va a ser una cosa o va a ser la otra. Y a pesar de esas dudas, de esas incertidumbres, decide seguir adelante. Esos serían los supuestos típicos de dolo eventual, que se diferenciarían de los casos de dolo directo de segundo grado, que en los casos de dolo directo de segundo grado el sujeto sabe seguro lo que va a suceder o se lo representa con una probabilidad muy alta. En los ámbitos de dolo eventual no existe esa seguridad, no existe esa casi seguridad, el sujeto no sabe muy bien qué es lo que va a suceder, pero a pesar de ello decide seguir adelante. De esta manera, la teoría cognitiva ha venido de la mano de dos fenómenos que hay que tener en cuenta, sobre todo porque a veces se le reprocha a la teoría cognitiva que extiende el ámbito de la responsabilidad penal y que acabaría convirtiendo en conductas dolosas, conductas que en principio serían imprudentes. Este reproche no es cierto. De hecho, en el debate, yo en su día escribí un artículo de cierta relevancia en los años 90 y tuve ciertas respuestas. Por ejemplo, tuve un artículo muy crítico de una profesora, Díaz Pita, y lo curioso es que ella, reprochando a las teorías cognitivas que expandían el ámbito del dolo eventual, ella desde una teoría volitiva muchas veces llegaba a la conclusión de que algo era doloso cuando yo defendía que era imprudente, que no era doloso. ¿Por qué? Pues porque esta teoría se en serio, y el segundo elemento importante que ha favorecido la aparición de una teoría cognitiva ha tenido que ver con la propia evolución del tipo penal. La teoría de la imputación objetiva ha hecho que el tipo objetivo no se reduzca meramente a una relación de causalidad. La idea, por ejemplo, del de resultado es que los delitos de resultado consisten en la creación de un riesgo no permitido que se realiza en el resultado. Si enriquecemos el tipo objetivo con requisitos que vayan más allá de la causalidad, basta con añadir posteriormente un elemento cognitivo. Es decir, si el delito de homicidio consiste en crear un riesgo no permitido para la vida de una persona, habrá dolo eventual si el sujeto se representa que está creando un riesgo no permitido para la vida de otra persona y no tiene un error sobre ese riesgo. Si el sujeto sabe que está creando un riesgo para la vida de otra persona y que el resultado no es improbable,
que además lo acepte, lo asuma, lo quiera, es absolutamente irrelevante. De hecho, sería absolutamente ilógico que un juez le dijera, oiga, ¿usted le clavó un hacha en el cráneo a esta persona? Y el otro diga, sí. Y usted sabía que le estaba clavando un hacha en la cabeza, y el otro diga sí, y diga, pero usted quería matarle, y el sujeto diga no. Es decir, no tiene lógica. Si alguien conoce el riesgo no permitido que está creando, su relación volitiva o emocional es indiferente, porque con eso tenemos todo lo necesario para poder hablar de una conducta que puede ser castigada con la gravedad que tiene contemplada la pena del dolo. Por tanto, una teoría cognitiva va muy vinculada a ser muy exigentes en cuanto al elemento intelectual y ser muy exigentes en cuanto a los requisitos del tipo objetivo correspondiente. De hecho, tradicionalmente, el papel que ha tenido el elemento volitivo es limitar, en cierta manera, unos tipos penales que se limitaban a establecer relaciones causales. Por eso es importante añadir un elemento volitivo. Pero en el momento en el que se han enriquecido los tipos penales, el elemento volitivo pierde importancia. De hecho, hay un elemento muy interesante, y es que en realidad, tradicionalmente, el elemento volitivo solo se ha exigido por parte de la doctrina en los delitos activos de resultado. En los delitos de mera actividad nunca se ha exigido un elemento volitivo. Es decir, si un delito, como mencionaba antes, un delito de mera actividad castiga mantener relaciones sexuales con un menor de 13 años, basta con que alguien sepa que mantiene una relación sexual con una persona que tiene menos de 13 años. A partir de ahí, lo que admita, acepte y quiera resulta absolutamente irrelevante. O si alguien sabe que coge una cosa mueble ajena a otra persona y se la lleva, que además tengamos que exigir un elemento adicional de que quiere lesionar la propiedad de esa persona, resulta absolutamente irrelevante. Es una cantidad, un quantité négligeable, como dicen los franceses, una cantidad irrelevante a sumar algo que lo decisivo es que el sujeto sepa que se está llevando una cosa mueble ajena. En el mismo sentido, tradicionalmente ha pasado con los delitos de omisión. Es decir, si alguien, conociendo la situación en la que tiene que prestar ayuda, decide no prestar ayuda, con eso tradicionalmente ha sido suficiente para imputar en los delitos de omisión, sin necesidad de que adicionalmente el sujeto que ha infringido el mandato tuviera que querer el resultado correspondiente. Dicho esto, es importante matizar una cuestión. Cuando hablamos de conocer, cuando hablamos de que el sujeto tiene que representarse el hecho típico, de tal manera que si tuviera un error relevante sobre el hecho típico, esos serían los casos de imprudencia, es decir, los errores vinculados a la infracción de un deber de cuidado. Hay que tener en cuenta que cuando decimos eso, lo que exigimos no es que el autor se represente los elementos del tipo, sino que lo que exigimos es que el sujeto se haya representado de forma correcta, aunque sea con las dudas, con las incertidumbres que caracterizan al dolo eventual, que se haya representado de forma correcta ese hecho que está desvalorado por un tipo penal. Pero el sujeto no tiene que representarse directamente los elementos del tipo penal, sino el hecho que después un juez va a subsumir en un tipo penal. Pongo un ejemplo muy sencillo para que se me entienda. Tenemos un tipo penal en el Código Penal Español. Pongo un ejemplo del Código Penal Español, pero porque en este caso es un delito muy sencillo, que es el delito de daños. El delito de daños está tipificado en el Código Penal como causar daños en propiedad ajena no comprendidos en otro título de este código. Causar daños que no está definido como delito en otro sitio en el Código Penal. Bien, imagínense ustedes que vive en un edificio y su vecino todas las noches monta unas fiestas impresionantes, no le deja dormir, están enfadadísimos con el vecino y un día que se van a trabajar ven al coche del vecino aparcado delante de la puerta y le tienen tal manía que en ese momento le pegan una patada al faro y lo rompen. Y además saben que su vecino le tiene mucho cariño al coche. Bien, en ese caso, ¿qué haría falta para poder afirmar que eso es un delito de daños doloso? Evidentemente, no hace falta que el sujeto, cuando está pegando la patada del faro, se esté diciendo a sí mismo
estoy causando un daño en propiedad ajena de una forma que no está comprendida en otro sitio del Código Penal. Eso no tendría mucho sentido porque nadie tiene ese tipo de representaciones. Lo que tiene que saber es que eso es el coche del vecino, que está rompiendo el faro de un coche que no es suyo. Eso sería la representación del hecho que luego el juez subsumirá en un tipo penal, y lo que dirá es: lo que tú conocías se corresponde con lo que un tipo penal dice que está prohibido. Por tanto, has llevado a cabo una conducta dolosa. Eso sería suficiente. Por ejemplo, por poner una discusión que hay en España, hay un delito relativo al tráfico ilegal de medicamentos y hay un debate sobre si la sangre es medicamento o no. Bien, a efectos del dolo, es irrelevante la subsunción que realice el sujeto. El sujeto que sabe que está traficando de forma no autorizada con sangre está cometiendo con dolo ese delito. Luego, incluso aunque haya un error de subsunción, luego vendrá el juez y dirá que la sangre es un medicamento, por tanto, que ese sujeto estaba traficando ilegalmente con sangre. Eso sería todo necesario a efectos del dolo, es decir, que el sujeto se represente el hecho que está desvalorado por la norma penal y, a pesar de que se está representando el hecho que está desvalorado por la norma penal, decida seguir adelante con su comportamiento. Bien, de acuerdo con esto que estoy diciendo y como comentaba antes, aunque alguien mantenga una teoría cognitiva, es decir, entienda que lo relevante es el elemento intelectual del dolo y no el elemento volitivo, hay diversas variantes de esta teoría. Básicamente, esta teoría, es decir, la defensa del dolo eventual, tiene mucho que ver con la defensa de una teoría normativa, es decir, con la idea de que la norma se dirige a los ciudadanos como sujetos que en principio están dispuestos a cumplir con la norma. Por tanto, si sabiendo que van a realizar un hecho que está desvalorado por la norma penal deciden seguir adelante, eso sería suficiente para entender que se ha infringido la prohibición y, por tanto, que el sujeto se ha comportado de forma dolosa. Yo he defendido una teoría del dolo eventual en el sentido de una teoría cognitiva, no solo porque sea más práctico, sino también en el marco de esta teoría de normativizar el dolo. Es decir, la idea sería que, al igual que el delito imprudente consiste en la infracción de un deber, que llamamos un deber de cuidado, que es un deber de evitación indirecto, es decir, lo que le reprochamos al autor imprudente es que, aunque no se había representado el hecho, estaba en una situación de error, si hubiera tenido más cuidado, si hubiera sido más diligente, se hubiera dado cuenta de que iba a realizar un hecho delictivo. La idea es que en el dolo también hay un elemento de infracción de deber, del que muchas veces nos hemos olvidado. Lo hemos cargado demasiado psicológicamente sin tener en cuenta que al final el dolo es una modalidad injusto, por tanto una forma de infringir la norma de conducta. La diferencia sería que en el delito doloso el ciudadano infringe un deber directo de evitar, es decir, sabiendo que conociendo el hecho que tiene que evitar, decide seguir adelante. En la imprudencia, el sujeto no se representa el hecho, está en una situación de error, pero a pesar de que esté en una situación de error, le castigamos porque se ha comportado de forma contraria al deber de cuidado. Frente a esto, hay otras teorías, como puede ser, por ejemplo, destacadamente la de Pupe, que al normativizar no tienen en cuenta la psique del sujeto, no tienen en cuenta los conocimientos concretos y parten de un hombre medio ideal. Yo creo que ese es un planteamiento incorrecto, es decir, partir de una teoría normativa del dolo no es que no tengamos en cuenta los conocimientos concretos del sujeto, lo que se representaba ese sujeto, sino que tenemos que tener en cuenta que un ciudadano dispuesto a cumplir las normas en esa situación con esos conocimientos tendría que haber decidido no realizar esa acción. Eso sería lo relevante a efectos de dolo. Bien, ¿qué nos aporta las teorías cognitivas frente a las teorías volitivas? Pues quería centrarme en dos ejemplos que creo que demuestran la fortaleza práctica, más allá de que todo esto tenga que ver con una concepción normativa, que demuestran las ventajas de la teoría cognitiva frente a las teorías volitivas. Una tiene que ver con la idea de confianza y nos sirve un poco de prueba del 9
para que uno diga, bueno, yo defiendo una teoría volitiva o una teoría cognitiva. Bueno, pues lo mejor para responderse uno mismo a esa pregunta es tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué hacemos en los casos de confianza? Es decir, el sujeto confía en que no se va a producir el resultado. Si mantenemos una teoría cognitiva, una teoría intelectual del dolo, esa confianza solo excluiría la imputación dolosa cuando es una confianza racional. Es decir, cuando la confianza en que no se produzca el resultado está basado en cómo se representa el sujeto la situación. Y con base en lo que se representa, racionalmente confía en que el resultado no se va a producir. Una teoría volitiva tiene que asumir que también se excluye el dolo en los casos de confianza irracional. Es decir, cuando el sujeto conoce adecuadamente la situación, pero a pesar de conocer la situación de riesgo, confía irracionalmente en que el resultado no se va a producir, porque le reza a la Virgen María, porque le reza a los santos, porque de repente tiene una confianza supersticiosa que no se puede fundamentar racionalmente en ninguna manera en que ese resultado no se va a producir. Eso supone defender una teoría volitiva. Y aquí se ve claramente la diferencia entre una teoría cognitiva y una teoría volitiva. Las teorías cognitivas solo asumen que el sujeto se puede haber eximido de responsabilidad dolosa cuando su confianza está basado racionalmente en lo que se representa. Las teorías volitivas estarían dispuestas a asumir que se excluiría el dolo eventual, incluso aunque la confianza del sujeto fuera absolutamente irracional y no estuviera bien basado en lo que el sujeto se está representando, en ese juicio racional válido para él. Ese es un primer aspecto importante de la diferencia entre teorías cognitivas o teorías volitivas. Si uno defiende una teoría volitiva, tiene que estar dispuesto a asumir que la confianza irracional puede excluir de responsabilidad en los casos de dolo. Y otro supuesto en el que se diferencia claramente las diferencias entre la teoría cognitiva y la teoría volitiva es cuando el sujeto crea dos riesgos paralelos que son idénticos, pero en un caso el sujeto quiere que se produzca el resultado y en el otro caso no quiere que se produzca el resultado. Una teoría cognitiva diría, si alguien crea dos riesgos, no teniendo error sobre ese riesgo, los dos se le imputará a título de dolo. Una teoría volitiva tendría que decir, solo cuando el sujeto, además de representarse el riesgo, quiera que se produzca, podríamos hablar de dolo. Pongo un ejemplo muy sencillito para que me entiendan. Imagínense el dueño de una empresa de camiones que descubre que uno de sus trabajadores le engaña con su mujer y entonces decide librarse de él. Y lo que se le ocurre para librarse del trabajador es hacerle un encargo para que un camión lleve una carga a otro sitio y manipula los frenos para que si el sujeto tiene que frenar por el camino no pueda frenar y de esa manera pues se salga en una curva. Imagínense que ese trabajador, que es del que se quiere librar porque es el que le está engañando con su mujer, va acompañado en el camión de otro trabajador. Incluso otro trabajador al que el empresario que ha manipulado los frenos le tiene cariño, le tiene aprecio porque es un buen trabajador. Aún así, manipula los frenos, los manda en el camión tiene un accidente, se sale en una curva y acaban falleciendo los dos. Una teoría volitiva, en este caso, tendría que afirmar que una muerte se imputaría a título de dolo y la otra solo se podría imputar a título de imprudencia, porque en un supuesto el sujeto quería el resultado, lo aceptaba, en otro supuesto el sujeto no quería el resultado. Evidentemente, esta solución es chocante, es decir, alguien que crea dos riesgos idénticos con la misma representación, en función de que uno le resulte más agradable o menos desagradable, de eso no puede depender que imputemos el hecho a título de dolo. Esto tiene que ver con una teoría normativa, es decir, el ciudadano dispuesto a cumplir con las normas, en el momento que sabe que está creando un hecho que va en contra de lo que dice la norma, sería suficiente para entender que está actuando de forma dolosa. Porque si no, y este es también uno de los inconvenientes de las teorías volitivas, se acaba privilegiando, beneficiando al temerario frente al más cuidadoso, frente al más previsor, frente al que piensa más las cosas. Porque el cuidadoso, el que tiene en cuenta lo que puede pasar, se
planteará el hecho y, por tanto, tomará decisiones sobre si acepta o no asume el hecho. El temerario, el que crea riesgos, aunque se lo represente diciendo, el que dice, nunca va a pasar nada, aquí no va a suceder absolutamente nada, ese se habría privilegiado porque en la medida en la que faltaría el elemento volitivo, no se le podría imputar el resultado a título de dolo. Bien, con esto más o menos he expuesto durante media hora lo que supone una teoría cognitiva del dolo, por qué esta tendencia en la doctrina, en la jurisprudencia española, a asumir una teoría cognitiva del dolo y los inconvenientes que plantea el elemento volitivo como elemento decisivo para diferenciar entre delito doloso y delito imprudente. Para terminar, ¿por qué creo que esto es lo correcto? Es decir, ¿por qué creo que lo relevante es el elemento intelectual y no es el elemento volitivo? ¿Por qué creo que si partimos de que las normas se dirigen a los ciudadanos no como entes salvajes en un mundo natural, sino como ciudadanos dispuestos a cumplir las normas, con que se representen que se va a realizar el hecho, eso sería suficiente para afirmar que hay dolo eventual? ¿Por qué creo que esto es así? Pues porque creo que para una sociedad moderna es más importante el que el sujeto no realice un hecho cuando se lo está representando a la norma que establece deberes de cuidado. Es decir, es más importante para el funcionamiento de la vida social que la gente no realice determinados hechos cuando se los está representando. La norma de cuidado es una norma que tiene menos importancia a efectos sociales y por eso la castigamos menos. Para que me entiendan, sería posible, sería más difícil, pero sería posible vivir en una sociedad sin delitos imprudentes. Imagínense que un código penal decide abolir todos los delitos imprudentes, el homicidio imprudente, las lesiones imprudentes. Ese tipo de sociedad sería distinta, pero esa sociedad podría seguir funcionando. En cambio, no podemos prescindir de las normas que dicen cuando tú te representas algo que la norma dice que está mal, que está desvalorado, no debes hacerlo. Si prescindiéramos de esas normas, prescindiríamos prácticamente de la vida social. Como las normas prohibitivas, las normas que establecen deberes directos de evitar, son más importantes que las normas de cuidado, donde el sujeto actúa con un error, es decir, actúa sin representación, eso nos lleva a la lógica de que cuando infringimos la norma que caracteriza el delito doloso, el hecho se considere más grave. Se considere más grave, se castigue más y, por tanto, en muchos casos solo se castigue la modalidad dolosa y no se castigue la modalidad imprudente. A partir de aquí, ya saben, y termino en un minuto, que aunque en los años 80, 90, un sector de la doctrina propugnamos una teoría cognitiva, el debate en los últimos tiempos se nos ha ido más allá todavía, y solo lo dejo mencionado como punto final. Es decir, uno de los elementos del debate actual ya no solo si debemos prescindir del elemento volitivo, sino también si debemos prescindir del elemento intelectual y si no habría situaciones de ignorancia deliberada o situaciones de ceguera ante los hechos que deberían ser castigados también de forma dolosa. Yo creo que no, porque, de acuerdo con lo que acabo de explicar, creo que el conocimiento es lo que delimita la existencia de unas normas que son más funcionales, más necesarias para la vida social que otro tipo de normas. Por tanto, el límite entre lo que castigamos más y lo que castigamos menos considero que debe establecerse de acuerdo con un criterio intelectual, abarcando los casos de dolo eventual, que, insisto, son casos de conocimiento inseguro, de incertidumbre, donde el sujeto no sabe muy bien lo que va a suceder, pero aunque no sabe muy bien lo que va a suceder, sí que tiene el conocimiento mínimo sobre la situación para poder decidir no seguir adelante. Bien, formulado esto, les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y quedo a disposición de todos los oyentes para responder cualquier cuestión que me quieran formular. Sí, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Ha sido muy interesante y creo que también puede destapar a muchas preguntas. Entonces, yo antes de pasar a las preguntas de los comentarios, no me quedó muy claro acerca de los
conocimientos concretos. Cuando usted mencionaba, me parece que a Pupe, eh, Sí. por ejemplo, ¿eso también abarca los conocimientos especiales? ¿A eso se refiere? Porque, No, lo que dice en Pupe, y es algo parecido a lo que dice también Hertzberg, es que lo relevante no son los conocimientos concretos del autor, sino en la línea de la teoría de la causalidad adecuada, si un ciudadano razonable en esa situación se hubiera representado el riesgo. Por tanto, Pupe y Hertzberg llevan a cabo un movimiento absoluto de retirar el elemento psíquico del dolo, de tal manera que el dolo no se construía sobre lo que el sujeto se representa, sino sobre lo que una imagen ideal colocado en la misma situación se tendría que haber representado. Yo no asumo esa posición, creo que hay que partir de los conocimientos que efectivamente tuviera el sujeto ex ante en esa situación, solo que los tenemos que valorar desde la perspectiva de un sujeto que esté dispuesto a cumplir las normas. Lo que tenemos que valorar es este sujeto en esta situación con estos conocimientos, en su mente estaba reflejado el hecho típico. Pues si decimos que sí, eso serían los supuestos de dolo. Si entendemos que tenía un error sobre algún elemento relevante para el hecho típico, en esos casos tendremos que hablar de imprudencia. Hablando de los delitos de resultado. Si el sujeto se representaba el riesgo, aunque fuera con dudas, pero se representaba todos los factores de riesgo y decide si adelante, ese sería un caso de homicidio doloso. Si tenía un error sobre algún factor de riesgo, eso sería un caso de imprudencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto del Tribunal Supremo Español para que se me entienda. El caso es el siguiente, es una pareja de novios que él de vez en cuando le pega a ella, y entonces ella va a quejarse a su hermano, de que el novio le pega, a su hermano mayor, de que le pega de vez en cuando, y entonces el hermano mayor le dice a su hermana, tranquila, esto lo arreglo yo, a partir de ahora no te va a tocar un pelo. Y entonces, un par de días después, invita al novio de su hermana a salir una noche con un amigo, salen, beben, incluso se toman algo de droga, y cuando ya está avanzada la noche, se meten en el coche, en el asiento de atrás, el hermano con el novio de su hermana, y tiene debajo del asiento del coche un palo de azadón, de azada, de herramienta de jardín. Se entiende lo que es esto, ¿no? Entonces coge el palo y le pega con el palo al otro en la cabeza, de tal manera que es un palo gordo, el palo cruje y se llega a astillar ligeramente, es decir, el golpe es un golpe con una fuerza relevante, y cuando le da el golpe le dice, esto para que no le vuelvas a tocar un pelo a mi hermano. Lo lleva hasta su casa, lo dejan en el portal, se van en el coche, y al que le dan el golpe en la cabeza ya no puede entrar en el portal, se queda allí desmayado, al poco rato pasa un coche de policía, lo recogen, lo llevan al hospital, pero fallece. La cuestión es, bueno, ¿esto es un homicidio doloso o son unas lesiones dolosas y un homicidio imprudente? Un concurso ideal entre lesiones dolosas, homicidio imprudente. ¿Qué diría Pupe y qué diría Hertzberg? A ver, un sujeto razonable que con un palo de ese diámetro le pega a otro en la cabeza, tiene que representarse que eso es un riesgo de muerte. ¿Qué es lo que digo yo? Lo relevante no es si tiene que representarse, sino efectivamente es si se lo representó. Es decir, si se representaba cuando dio el golpe en la cabeza que estaba creando un riesgo para la vida de esa persona. Si por muy irrazonable que nos parezca, si aunque nos resulte difícilmente comprensible, entendemos que en ese caso el sujeto estaba en un error, entonces el resultado de muerte solo se le puede imputar a título de imprudencia. En este caso concreto, teniendo en cuenta que le da el golpe, que le avisa contando con que va a seguir vivo. Es decir, todo el contexto de la actuación nos hace llegar a la conclusión, bien fuera porque el sujeto había ingerido bebidas alcohólicas, porque había consumido drogas, que el sujeto no se representó correctamente la dimensión del riesgo que estaba creando. Tenía un error
sobre el riesgo que estaba creando para la vida de esa persona. En ese caso solo podremos afirmar dolo con respecto a las lesiones, pero el resultado será un resultado a título de imprudencia. ¿Qué pasa? Por añadir un ejemplo más para que se me entienda. ¿Qué pasa en los supuestos que se suelen denominar como de imprudencia consciente, culpa consciente o de imprudencia con representación? Ahí hay representación, ¿no? Sí, hay representación, pero no hay representación del hecho típico. Es decir, son casos donde hay imprudencia porque el sujeto está en una situación de error, no valora bien la situación de riesgo, no hace un buen juicio de la situación de riesgo. Voy a poner un ejemplo típico para que se me entienda. Si alguien en una carretera adelanta en una curva sin visibilidad con una línea continua, el sujeto conoce una situación de riesgo, pero conoce una situación de riesgo estadística. Es decir, lo que sabe es que ese tipo de situaciones son peligrosas. Pero si en ese caso concreto el sujeto cree, bueno, que es una especie de Fernando Alonso o de Raikkonen de la Fórmula 1 y que él, pase lo que pase en esa curva, va a poder sortear cualquier tipo de situación, el sujeto está en una situación de error. ¿Por qué está en una situación de error? Porque sobrevalora sus capacidades. Esto es lo que suele pasar en los casos de imprudencia con representación, que el sujeto no valora bien la situación de riesgo porque sobrevalora sus capacidades para gestionar esa situación de riesgo y luego resulta que no tiene, que sus capacidades no son tantas como las que él pensaba y por tanto el riesgo objetivo no se corresponde con el riesgo que él se había representado. Pero eso es un caso de imprudencia, eso es un caso de error. Es decir, en los casos de imprudencia el autor conoce la peligrosidad, en los casos de imprudencia con representación, el sujeto conoce la peligrosidad estadística de su comportamiento, pero en el caso concreto piensa que lo tiene mejor controlado de lo que en realidad lo tiene. Por eso no se está representando el riesgo, porque él está convencido de que el riesgo lo tiene debidamente controlado. Solo si el sujeto se representa que efectivamente ese riesgo no está controlado y por tanto ya si se produce el resultado es algo que no depende de su control, esos serían los casos donde entraríamos en el ámbito del dolo eventual. Es decir, el conductor que se coloca en sentido contrario, el conductor suicida, que en realidad no nos preocupa porque sea suicida, nos preocupa porque es homicida suicida, no porque sea suicida, que se pone en sentido contrario y tiene que recorrer un tramo de carretera en un determinado tiempo y son los otros coches los que se tienen que apartar, ese es un caso típico de dolo eventual porque el sujeto ya no tiene un error sobre su capacidad para sortear la situación. El que no se produzca el resultado queda absolutamente en manos de los que vienen en sentido contrario. Ahí es donde traíamos en el ámbito del dolo eventual. Si además de eso el sujeto quiere producir el resultado, lo acepta, es irrelevante. Aunque se represente la situación de riesgo, sería suficiente para afirmar que hay un dolo eventual. De hecho, muchos de estos casos son casos de apuestas. Por tanto, ya no solo es que el sujeto vaya a sufrir un daño, sino que va a perder la apuesta. Evidentemente no quiere que se produzca el accidente, pero eso no es lo relevante. Lo relevante no es si quiere o no que se produzca el accidente, sino conoce una situación de riesgo donde ya que se produzca el resultado es algo que él no puede controlar y depende absolutamente del azar. Espero con estos ejemplos haberlo dejado más claro. Sí, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Creo que siguiendo un poco este hilo, preguntarle también si en los delitos de resultado, por ejemplo, o sea, en los delitos de resultado, si es relevante para el dolo el conocimiento del resultado del hecho típico o simplemente se tiene que referir a la actividad, a la conducta, al comportamiento que desprende un riesgo prohibido. A ver, el resultado nunca se puede conocer. Podemos conocer lo que está ahí en el momento en el que actuamos, pero el resultado siempre, es decir, cuando hablamos de delito de resultado, el resultado es algo que se va a producir en el futuro. Es decir, es algo que se puede prever, pero que no se puede conocer, porque no podemos conocer el futuro. Podemos prever lo que va a suceder, calcular lo que va a suceder en el futuro, pero no podemos conocerlo. En este sentido, en los delitos de resultado, lo relevante es la representación sobre el riesgo. Es decir, si el delito de resultado no se reduce a una mera relación causal entre una acción y un resultado, porque eso nos lleva
a unos tipos elefantiásicos que lo abarcarían absolutamente todo porque las relaciones causales son infinitas, sino que el comportamiento que está definido como típico en un delito de resultado es crear un riesgo no permitido, de tal manera que ese riesgo no permitido que hemos realizado es el que posteriormente se realiza en el resultado. Para poder afirmar que existe dolo en un delito de resultado, lo que tendría que saber el sujeto es que está creando ese riesgo no permitido. Es decir, que ha creado un conjunto de circunstancias que permiten explicar un resultado y ya si se produce el resultado o no, ya no depende de lo que haga. Es decir, el resultado es un elemento del tipo que nunca se puede conocer. Solo podemos conocer la conducta base que puede dar lugar a la producción de ese resultado. Por tanto, la relación volitiva que tengamos con eso que va a suceder en el futuro, la relación emocional, es absolutamente irrelevante. Si tenemos en ese momento el conocimiento de que hemos hecho todo lo necesario para que se produzca ese resultado, no necesitamos más. Esa sería la diferencia esencial entre las teorías cognitivas que he intentado defender en esta sesión y las teorías volitivas. Ok, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Pasando a las preguntas de la transmisión, nos preguntan si el dolo también abarca el conocimiento de las causas de justificación. Bien, esto más que una cuestión sobre el dolo, es una cuestión sobre el injusto. Es decir, si es más bien si hay una diferencia esencial una diferencia material entre la tipicidad y la antijuricidad. Desde mi punto de vista, no hay una diferencia esencial, hay una diferencia puramente formal. Por esa razón, por ejemplo, entiendo que el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación es un supuesto de imprudencia. Es decir, el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación se debe tratar exactamente igual que el error sobre un elemento del tipo, en la medida que son elementos idénticos que configuran el injusto, y desde el punto de vista del dolo, habría que afirmar exactamente lo mismo. Es decir, si los casos de dolo serían casos donde el sujeto se representa los elementos del tipo sin que se represente al mismo tiempo que se da una de las situaciones que excluyen la antijuricidad. Esto no da lugar a ningún dolo monstruoso, como afirmaba, por ejemplo, Hirsch, sino que, por exponerlo en un caso muy sencillo, si yo ahora me acerco a alguien por la calle y le pego un puñetazo, esto es lo que necesitamos para saber que he cometido un injusto de lesiones. ¿Por qué? Porque tengo el dolo de que estoy creando un riesgo para la salud de la otra persona, y cuando le estoy pegando el puñetazo tengo claro que no es alguien que me esté atacando, no es un agresor, es decir, no le estoy pegando el puñetazo para que me agreda. Eso sería suficiente para afirmar que hay un injusto doloso. Por tanto, si entendemos que las causas de justificación tienen un papel como elementos del injusto similares a los elementos del tipo, que es una distinción puramente formal en función de cómo están configurando los tipos penales, por el punto de vista de la imputación subjetiva, el tratamiento de los requisitos objetivos de la causa de justificación sería idéntica a los requisitos objetivos del tipo penal. Es decir, para el dolo sería abarcar intelectualmente una situación en la que no sean los presupuestos para actuar justificadamente, y los casos donde el sujeto tenga un error sobre los presupuestos objetivos, se cree que alguien le está atacando cuando en realidad no le está atacando, pues eso supondría un supuesto de imprudencia. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre que alguien cree un riesgo infringiendo el deber de cuidado contra otra persona a que alguien cree un riesgo creyendo erróneamente que esa persona le está atacando. El tratamiento jurídico penal debe ser idéntico. Ok, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Preguntarle también, quizás alejándonos un poco de la teoría de la representación, del riesgo que puede implicar una conducta, quería preguntarle acerca de la teoría de indiferencia
que me parece que es la postura que toma Jacobs. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Porque mucho se dice de que eh, hay, hay juristas que dicen de que esta sería una indiferencia que recurre a lo psicológico, pero me parece que este autor afirma, ¿no?, de que es una indiferencia normativa. No sé cuál sería su opinión al respecto. La teoría de es decir, hablar de indiferencia en general tiene problemas. Uno de los grandes teóricos del duelo de imprudencia en la historia ha sido Karl Engels, que escribió en 1930, escribió una obra básica que se llama Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit, es decir, investigaciones sobre el dolo y la imprudencia, que es una obra de referencia para cualquier persona que quiere investigar sobre el dolo y la imprudencia. Y ahí Engels afirmaba algo en lo que creo que tiene mucha razón, es decir, lo que voy a decir no es mío, ya lo dijo Karl Engels hace 100 años, y es que la indiferencia no podía ser un criterio en el ámbito del dolo porque la imprudencia también se caracteriza por la indiferencia. Es decir, el autor imprudente también es un autor indiferente. ¿Por qué diferenciamos una indiferencia u otra? Y esto ya lo decía Engels hace casi 100 años, por el conocimiento. Es decir, al que tiene una posición de indiferencia frente al hecho, representándose los elementos del tipo, diremos que es un autor doloso. Al que tiene una indiferencia frente al hecho, pero sin representarse los elementos del tipo, es decir, estando en una situación de error, diremos que es un autor imprudente. Por tanto, por sí misma la indiferencia no nos puede servir como criterio para delimitar el dolo o la imprudencia, porque en los dos ámbitos existe indiferencia y al final tenemos que recurrir al elemento cognitivo para saber en cada caso cómo castigamos esa indiferencia. Incluso, aunque hablemos de indiferencia frente a bienes jurídicos, podemos decir que el autor doloso es un autor indiferente, pero el autor imprudente que va a 80 kilómetros por encima de los límites de velocidad habiendo bebido también es un sujeto indiferente frente a los bienes jurídicos de los demás. Por tanto, la indiferencia es un mal criterio. Desembocando en Jacobs. A Jacobs, que es mi maestro, hay que entenderle cuando dice este tipo de cosas y hay que entenderlo dentro de su lógica. Es decir, cuando Jacobs entiende que la pena estabiliza normas, a diferencia de lo que he hecho yo en esta exposición, y por eso él no distingue entre injusto y culpabilidad, para él solo existe culpabilidad, el injusto es un elemento didáctico pero absolutamente superfluo. Cuando Jacobs dice que la pena se impone para estabilizar una norma, él está pensando en una norma distinta a la que habla la doctrina dominante. Él está pensando en una especie de metanorma, que es sé fiel al derecho. Si eres fiel al derecho, no te castigaremos. Si no eres fiel al derecho, lo de fiel al derecho suena mal, en español, en alemán suena mejor, pero esa sería la idea. Es decir, si tienes una buena disposición jurídica no te castigamos, si no tienes una adecuada disposición jurídica es cuando te vamos a castigar. Desde este punto de vista, para Jacobs, en la medida en la que lo relevante es que el sujeto sea fiel o no sea fiel al derecho, la distinción de la imprudencia pierde relevancia, igual que pierden para él relevancia la distinción entre autores y partícipes. Todo ese tipo de distinciones para él no tienen sentido porque lo relevante es si el sujeto ha sido más o menos indiferente al derecho. Y por eso entiende que podría haber casos de error ante los hechos, de ceguera ante los hechos, que vinieran motivadas por una especial falta de fidelidad al derecho, y en esos casos el sujeto no se merecería una pena inferior, es decir, la pena que corresponde al delito imprudente, sino que habría que castigarlo como el delito doloso. Pero esto está en la lógica de Jacobs, entendiendo que la pena lo que estabiliza es esa metanorma que tiene que ver con ser fiel al derecho, que sería no seas culpable, y no tanto las normas concretas que prohíben matar, lesionar, violar, robar o cometer genocidios. En este sentido, en la exposición que yo he hecho aquí, cuando hablo de estabilización de normas, no hablo de estabilizar esta metanorma, sino que hablo de estabilizar las normas concretas, es decir, la norma que prohíbe matar o la norma que obliga a los padres a salvar la vida de su hijo
cuando se está ahogando. Por eso he explicado que la diferencia de pena entre el dolo y la imprudencia estaría justificado porque las normas prohibitivas son más importantes para la pervivencia del sistema social que las normas que estabilizan los deberes de cuidado. Por tanto, si alguien quiere adoptar la posición de Jacobs de la teoría de la indiferencia, que es una indiferencia en sentido normativo, es decir, se trata de valorar si el sujeto, en ese caso concreto, ha sido suficientemente fiel al derecho, no se puede coger a Jacobs en partes, hay que cogerlo al completo. Y entonces entender que lo único que importa en la teoría jurídica del delito es que el sujeto no haya sido fiel al derecho y, por tanto, que distinciones dogmáticas con las que solemos trabajar, como dolo, imprudencia, error, no error, autoría, participación, pierden sentido y el único criterio sería, a efecto de determinación de la pena, sería cuanto más infiel, más castigamos, cuanto más fiel o menos infiel, menos castigamos, pero que ya no dependería de criterios como la intención, los conocimientos o los elementos subjetivos de la mente del autor, sino que lo valoraríamos globalmente como persona en una situación concreta. Ok, doctor, muchas gracias por la respuesta. Una siguiente pregunta nos dice, eh, para afirmar que el dolo contiene voluntad, ¿se puede partir de una teoría normativa volitiva, la cual imputa la voluntad a partir del comportamiento del sujeto o manifestaciones exteriores, y no las ideas de su fuero interno? Vamos a ver, frente a las teorías, digamos que frente al ímpetu, al empuje de las teorías cognitivas, algunos autores que quieren mantener la definición tradicional del dolo como conocer y querer los elementos del tipo, han propugnado una normativización del elemento volitivo. Por ejemplo, un autor de referencia básica como Roxin mantiene esta idea de no normativizar el dolo, sino de normativizar el elemento volitivo. Desde mi perspectiva, la cuestión es si construimos un elemento volitivo en sentido normativo, de tal manera que lo que decimos es el sujeto quería el resultado en sentido normativo cuando se representaba el hecho, es decir, cuando tenía toda la representación necesaria desde el punto de vista del tipo penal correspondiente, mi pregunta es, ¿para qué necesitamos el elemento volitivo? Al final, el elemento volitivo no se convertiría en un criterio para distinguir dolo e imprudencia, sino que a partir del conocimiento sería una conclusión a la que llegaríamos. Es decir, lo que diríamos es, como el sujeto conoce esto, por tanto, lo ha querido. Pero al final eso supone una imputación que no tiene nada que ver con las intenciones del autor o con lo que el autor quería, sino que con base en lo que se representaba, decimos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, el sujeto quería esto, pero en realidad se convierte el elemento volitivo, al igual que en las teorías cognitivas, en un elemento absolutamente prescindible. No juega ningún papel, es decir, lo decisivo es tener en cuenta lo que el sujeto efectivamente se representaba, si tenía o no un error sobre un elemento del tipo. Si tenía un error sobre algún elemento del tipo, diremos que no quería el resultado. Si no tenía el error, diremos que quería el resultado. Pero me parece una forma de intentar salvar la fórmula tradicional de que el dolo es conocer y querer los elementos del tipo, pero al final es, por la puerta de atrás, acabar reconociendo que realmente el elemento esencial para delimitar el dolo de imprudencia es el elemento volitivo, el elemento intelectual. Lo que pasa que, insisto, para poder hacer eso tenemos que ser muy estrictos en lo que exigimos como conocimiento, como un juicio racional válido por el autor, y tenemos que ser muy estrictos en cuanto a lo que exigimos como imputación objetiva y tener muy claro que hay que delimitar bien lo que supone crear un riesgo para poder valorar si el autor tenía un error o no sobre ese riesgo que estaba creando. Pero yo creo que al final las teorías volitivas
han intentado salvar lo volitivo de alguna manera, desligándolo ya absolutamente de lo que el autor efectivamente quería o cuáles eran sus intenciones, pero creo que para eso ya es más valiente mantener una teoría no normativa del elemento volitivo, sino una teoría normativa del dolo y por tanto dejar claro que el elemento relevante es el elemento intelectual o el elemento cognitivo. Está bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un dolo malo y un dolo neutro? El dolo, el dolus malus, pues la idea de dolus malus es que además de la representación del hecho, el dolus malus implica la representación de la antijuricidad. Es decir, el sujeto, además de no tener un error sobre lo que está llevando a cabo, no tiene que tener un error sobre que lo que está llevando a cabo está prohibida. Esa era la teoría tradicional del dolo, que integraba en el dolo tanto el dolo natural como el conocimiento de la antijuricidad, y como es de sobra conocido por todos, sobre todo a partir de las aportaciones de Belchel, se distinguió entre un dolo natural y el conocimiento de la antijuricidad. El gran error de Belchel, vinculado a su doctrina final de la acción, fue intentar vincular el dolo al concepto de finalidad y por tanto construirlo como un elemento psicológico, como un elemento natural. En los años 80 el cambio fue precisamente renunciar a ese concepto natural y reconstruir un concepto normativo de acuerdo con las funciones del derecho penal. Si distinguimos entre la representación del hecho y el conocimiento de la antijuricidad, la representación del hecho sería lo que conoceríamos como el dolo neutro, como el dolo natural. Lo que pasa a mí, como he dicho, la expresión no me gusta porque el dolo no es neutro, no es natural, sino que es un concepto estrictamente normativo. Es decir, el dolo es un concepto que construimos. El dolo es un concepto que nos sirve para distinguir desde el punto de vista subjetivo los injustos que tenemos que castigar más y los injustos que tenemos que castigar siempre. Por tanto, no es un elemento natural, sino que es un concepto funcional que desarrollamos en función de las necesidades de imputación que tenemos en el ámbito del derecho penal. Eso es el punto de partida de una teoría normativa. Espero que, por no meterme más en cuestiones de evolución de teoría jurídica del delito, que con esto haya sido suficiente para una respuesta. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Qué le parece quizás también para respetar su tiempo brindado, que ha sido una excelente ponencia? Terminamos con una última pregunta. Muy bien. Ok, doctor. La siguiente pregunta es, acá en el Perú hay un autor que menciona de que eh, no se cambia la teoría volitiva, la teoría cognitiva por el hecho de que la actividad probatoria es difícil o quizás casi imposible. Más bien menciona de que la teoría de la prueba cuenta con los recursos necesarios para probar elementos subjetivos. No menciona cuáles son esos recursos, pero no sé, ¿usted qué opina o cómo funciona esto en la justicia allá en España? A ver, una cosa es el concepto de dolo y otro es la prueba del dolo. Es importante tener esto en cuenta. Es decir, tenemos que tener en cuenta lo que es el dolo para luego ver cómo afrontamos, cómo probamos eso que definimos que es dolo. Es decir, si el dolo es conocer y querer, pues tendremos que probar el conocer y el querer. Si el dolo es tomar la decisión de realizar el hecho delictivo, a pesar de que el sujeto se lo esté representando, pues lo único que tenemos que probar es que efectivamente el sujeto se esté representando la materia relevante, que es el tipo correspondiente. Por tanto, son problemas absolutamente diferentes y que debían ser analizados de forma diferente. Es decir, de acuerdo con la exposición que he llevado aquí, deberíamos construir una teoría del dolo fundamentando por qué determinados hechos son más graves que otros
y por qué determinados hechos determinan que intervenga siempre el derecho penal. Eso sería, el debate está, bueno, si tiene que ser solo lo intelectual o tiene que ser además lo volitivo, pero ese sería el debate. Una vez que hayamos resuelto eso, es cuando tenemos que pasar al tema de la prueba y cómo se tienen que probar esos elementos subjetivos. A partir de ahí, es evidente, esto nuestro Tribunal Supremo de España lo ha dicho un montón de veces, que los elementos subjetivos no se pueden probar de forma directa, pero ningún elemento subjetivo, porque es algo que está en el foro interno del autor. Por tanto, la única forma de probar el elemento subjetivo es mediante pruebas de indicios. Es decir, tenemos que probar datos concretos a partir de los que tengamos que inferir si el sujeto, de acuerdo con lo que yo he contado en mi ponencia, se representaba el hecho o no se representaba el hecho. Esto tiene que ver con el ejemplo que conté antes del que le da con el palo de una azada a otro sujeto en la cabeza. Bien, pues hay que tener en cuenta el contexto, qué es lo que le dice después, si parte de que el sujeto va a seguir viviendo o no, para entender cómo se representaba el riesgo. Pero eso forma parte y daría lugar a otra ponencia, ¿no? de cómo construimos la prueba de indicios. Es decir, tenemos a partir de unos hechos base que entendemos como probados, tenemos que inferir las consecuencias correspondientes. Lo que sí es evidente es que el dolo es un elemento subjetivo que tiene que ser probado por la acusación. Es decir, es la acusación, en mi caso, que defiendo una teoría cognitiva, es la acusación la que tiene que probar que el sujeto no estaba en una situación de error y que reflejaba en su cabeza todos los elementos relevantes del hecho que se corresponden con el tipo penal. Y tiene que probarlo. De hecho, esta es una de las críticas. Tengo un artículo publicado en Indret, que es accesible por internet, de crítica a la teoría de la ignorancia deliberada, por lo menos como lo está utilizando el Tribunal Supremo Español. Y básicamente mi crítica se basa en tres razones y tienen que ver con este tipo de cuestiones. Una, que creo que la teoría es contraria a la ley. Algo que no he dicho, pero que es importante. En nuestros códigos penales no se suele definir lo que es el dolo. Se dice más bien lo que no es dolo. Y se dice, en caso de que haya un error sobre los elementos del tipo, no hay dolo. Es un error que excluye el dolo. Se podrá castigar como imprudencia, si existe el delito imprudente, o no se podrá castigar. Pero nuestros códigos penales le dan relevancia al elemento, no es ninguna casualidad, le dan relevancia al elemento intelectual. Es decir, no dicen, si falta el elemento volitivo no hay dolo. No hay ningún código penal, bueno, hay alguno por ahí que exige el elemento volitivo, pero la mayoría de los códigos de nuestro entorno no exigen el elemento volitivo, solo exigen el elemento intelectual, es decir, tratan el error, no tratan el no querer. Bien, mi crítica a la teoría de la ignorancia deliberada es que es incompatible con la ley, porque si hay ignorancia, si hay error sobre los elementos del tipo, pues entonces el Código Penal nos obliga a excluir el dolo. Y nos obliga, no es potestativo. Me dice que si el sujeto tiene un error sobre los elementos del tipo, no le podemos castigar por dolo. Otra cosa es que siempre que actuamos, todos tenemos ignorancia. Es decir, yo ahora mismo ignoro muchas cosas cuando estoy hablando de aquí. La cuestión es si lo que ignoro, desde el punto de vista del tipo penal, es relevante. Pero si tengo un error sobre el tipo penal, no se me puede castigar. Si se me castiga, a pesar de tener el error, se está infringiendo la ley. Un segundo elemento que destaco es que si eliminamos la teoría de ignorancia deliberada, nos sirve para eludir precisamente el principio de presunción de inocencia, es decir, la exigencia de que la acusación corre con la carga de la prueba de afirmar que existe dolo, desde mi perspectiva, de afirmar que existe esa representación. Con afirmar que el sujeto no quiso porque no quería saber, no hay que probar nada más, con lo cual se carga toda la importancia que tiene la prueba del dolo en el marco del procedimiento penal. Y una tercera crítica que realiza las teorías de la ignorancia deliberada es que da lugar a soluciones versaristas, porque el problema es que al afirmar que el sujeto debe responder de no saber todo aquello que no quiso saber, se le puede hacer responder incluso de cosas imprevisibles. Y pongo un ejemplo muy sencillo para que me entiendan. Si alguno ha visto la serie Narcos de Netflix, me va a entender perfectamente. Hay un atentado de Pablo Escobar, cuando atentó contra el avión de Avianca, que llevó a cabo el atentado porque a un joven de Barranquilla le da una maleta, le dice que la lleve a Madrid.
y le hace, por el contexto y todo, le hace creer que en la maleta va cocaína. Es lo que cree él y lleva su maleta pensando que lleva dentro cocaína. Y lo que lleva dentro es la bomba que hace explotar el avión de Avianca. Bien, imagínense que nuestro joven del atentado de Pablo Escobar hubiera sobrevivido. De forma milagrosa, no hubiera muerto en el atentado y lo pudiéramos juzgar. Claro, decir que le vamos a imputar por dolo el atentado del avión y todos los muertos que ha habido en el avión, porque como no quiso ver lo que había dentro de la maleta porque estaba convencido de que era cocaína, entonces tiene que responder de cualquier delito que se cometa con lo que había dentro de la maleta, nos lleva a una responsabilidad sin límites. Por eso creo que las teorías de la inocencia deliberada plantean serios problemas desde el punto de vista probatorio. Volviendo a la respuesta original, tenemos que distinguir. Es decir, primero tenemos que decidir bien qué es el dolo y por qué unas conductas las castigamos más y las castigamos siempre. Y luego viene el tema de la prueba. ¿Cómo probamos eso que exigimos para que haya dolo? Ok, doctor. Agradecerle por responder la pregunta y también por acompañarnos el día de hoy. Creemos de que ha sido una excelente ponencia, la verdad. Y de todas formas, también agradecerle profundamente por su disposición para con este proyecto, porque hemos venido coordinando para la ponencia, pero al final se ha dado y yo creo que ha sido excelente. Y esperamos contar con usted en alguna otra ocasión para tocar temas sobre derecho penal, que creo que son súper interesantes. Agradecerle, doctor. Muy bien, nada, agradeceros a vosotros, Raúl, extenderle el agradecimiento a Ius et Veritas y bueno, quedar a vuestra disposición para cualquier otra ocasión, que bueno, las preguntas que se han ido formulando han demostrado que el nivel de las personas que han asistido a esta sesión es muy alto, ha sido muy interesante, a mí me ha ayudado también a pensar en cosas, con lo cual encantado de haber participado. Y a vuestra disposición para cualquier otra ocasión similar. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando y un fuerte abrazo desde España para todos. Genial, doctor. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego.